Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues nada, lo siento. Miércoles y otra vez 8:30, con lo cual vamos con el vídeo en directo, ¿vale? Uy, sale una luz aquí como del foco del techo que parece que sea la Virgen María. Eh, ¿Qué os iba a decir? Las que me seguís un poco en Instagram ya habréis visto que estoy un poco malita, que ayer estuve en urgencias con broncodilatadores y corticoides y tal, y entonces, pues nada, es probable que igual tosa bastante, pero bueno, no me pasa nada grave, ¿vale? Por otro lado, os quería comentar, después de muchas sugerencias vuestras de cómo hacerlo, eh, el canal de YouTube lo tenéis ahora en el... O sea, si vais a mi perfil de Instagram, veréis que está el acceso directo al canal de YouTube, y en el canal de YouTube estoy subiendo vídeos de Instagram Stories antiguos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que pesan mucho y tarda mucho. Entonces, de momento tenéis el de plan de parto entero, ¿vale? Estoy subiendo de la preeclampsia, pero no lo entiendo. Alguien que sepa mucho que me lo diga. Es verdad que es un vídeo largo, como de 28 minutos, pero pone que faltan 3 horas para acabar de subir. Me preguntáis que si estoy aún resfriada y constipada. Sí, la verdad es que sí, bastante. Me ahogo con cualquier esfuerzo. Hoy ponerme las bambas para ir a buscar a los niños al cole, he estado todo el día en la cama y tal, y luego me he levantado y me he puesto las bambas y era como, bueno, como si hubiera hecho una maratón. Pero bueno, estoy mejor, ¿eh? Yo espero ya el fin de semana acabar de recuperarme y el lunes estar a tope. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que habíamos dicho, ¿vale? Habíamos dicho que íbamos a hablar del parto vaginal. El parto vaginal es un tema que es larguísimo, entonces hoy no os voy a explicar cómo saber si estoy de parto, ¿vale? Porque puedo saber si estoy de parto o no y acabar en parto vaginal o en cesárea, ¿vale? Con lo cual yo ya os voy a hablar de lo que es el parto vaginal. Y ahí creo que hoy vamos a tocar más temas como, por ejemplo, pues la episiotomía, la instrumentación, la medicación necesaria o no en el parto, etcétera, ¿vale? Y luego ya otro día os puedo hablar de signos y síntomas para saber que una está de parto. Lo que os he dicho, este tema había quedado muy empatado con el de la cesárea, con lo cual pues la semana que viene hablaremos de la cesárea, ¿vale? A ver, entonces, el parto vaginal. El parto vaginal es el proceso fisiológico y natural por el cual nace un bebé, ¿de acuerdo? Después de todos estos meses esperando, por fin llega el día D, y en el día D, pues eso, nace el bebé. Y la manera más normal de que nazca es mediante un parto vaginal. De hecho, las que me seguís desde el principio o tenéis el libro o habéis leído mi blog y tal, veréis que yo siempre insisto que uno de los criterios para que escojáis el centro en el que vais a dar a luz es que la tasa de cesáreas no sea muy alta. Es cierto que en España la tasa de cesáreas igual es más alta que en el resto de Europa, ¿vale? Pero perdón, me tomo un caramelo de menta, pero hay que ver un poquito, no vale quedarse con... Es muy demagógico, digamos, decir, uy, la tasa de cesáreas de este hospital es muy alta, ya no me gusta. No, hay que indagar un poquito el porqué, ¿vale? Muchas veces estas tasas de cesáreas son altas porque la población que atienden en ese hospital es una población de riesgo, y está claro que hay que ajustar la tasa de cesáreas al tipo de población que tenemos delante. No es lo mismo si la media de edad de nuestra población está por debajo de los 30 años que por encima de los 30 años. O por ejemplo, en el centro en el que yo trabajo, la media de edad al primer parto de nuestra población es de 34, casi 35 años. Esa es la media, con lo cual tenemos pacientes pariendo con 40 y, ¿de acuerdo? Entonces está claro que primero hay que cribar un poco y dividir en la subpoblación para luego poder estar hablando de si el centro hace o no bien las cosas. Pero en general, os tendría que sonar que en torno a un 25% de tasa de cesárea es un centro que hace lo posible para que sus pacientes tengan un parto vaginal, ¿de acuerdo? Entonces, tal y como os decía, parto vaginal, proceso fisiológico por el que nace un bebé. No se parece en nada un primer parto de una mujer a un segundo parto de una mujer. En general, el primer parto tiene una duración media de 12 horas y el segundo parto tiene una duración media de unas 6-8 horas. Es decir, el segundo parto va mucho más rápido. Cuando Walking in the Jungle me dice que lo de la hiperemesis gravídica nunca será el tema elegido, ya intentaremos hacerlo, no te preocupes, ¿vale?
Entonces, cuando veis por las noticias, una mujer dio a luz en el coche y fue un follón y no sé qué y tal, normalmente siempre es el segundo parto, ¿vale? El primer parto da tiempo de sobras de llegar al hospital. No sufráis por eso. El segundo sí que hay que ir un poquito con más prisa, ¿vale? Mami Click me pregunta que cómo puede averiguar la tasa de cesáreas del centro en el que va a dar a luz. Pues obviamente o mirando en su web, en sus registros, o preguntándoselo directamente tal cual a tu ginecólogo. Y te lo tiene que contestar, ¿vale? Entonces, lo que os decía, las fases del parto se dividen en fase latente del parto, fase activa del parto y luego finalmente ya lo que llamamos el expulsivo, ¿de acuerdo? La fase latente del parto o pródromos de parto puede durar más o menos tiempo, ¿vale? Habrá la típica paciente que no tiene ni una sola contracción hasta el día que se pone de parto y la típica paciente que tiene contracciones que le molestan desde varios días antes de dar a luz y de hecho, cuando es el primero, esas contracciones le obligan, digamos, o la llevan a ir a urgencias y que en urgencias le digan, mira, no estás de parto, aún te falta, etcétera, etcétera y tal, ¿vale? Entonces, la fase latente, muy variable. La fase latente es la que hace que que lleguemos a estar de parto, digamos, ¿vale? Una paciente no está de parto hasta que no tiene el cuello del útero borrado del todo y dilatado a 3 centímetros. Para llegar a eso depende mucho de cada paciente. Lo que os he dicho, habrá pacientes que ni se enteran prácticamente y llegan a esa condición de una forma bastante poco sintomática. Normalmente son pacientes que ya durante las últimas consultas es lo típico que el ginecólogo les ha dicho, uy, tienes buena pinta, la verdad, no creo que tardes mucho en parir, ¿vale? Luego están las pacientes que están súper verdes previamente, que también lo han oído, que tienen un cuello del útero muy largo y cerrado y que llegar a esa dilatación de 3 centímetros cuello borrado les va a costar Dios y ayuda, les va a costar noches de contracciones molestas que no acaban de ser efectivas, bla, 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 y tal. Pero para que os hagáis una idea, ¿vale? Cuello borrado del todo, 3 centímetros de dilatación. Una vez estamos ahí, empezamos en la fase activa del parto, es decir, el parto ya está en marcha y ya no se va a detener, ¿vale? Miriam me dice que me ve estupenda, gracias, pero te aseguro que a la que camino de aquí a la esquina me hago, pero sí, sentada y tal, estoy muy bien. Entonces, lo que os decía, fase latente, fase activa y expulsivo. La fase activa de parto es cuando el cuello del útero ya está borrado completamente y dilatado a 3 centímetros. A partir de ahí tienen que haber unos timings que más o menos se respeten, ¿vale? Es decir, lo ideal es dilatar 1 centímetro cada hora y media. Podríamos ser generosos, ¿vale? Una cosa así. Entonces, si la dilatación se enlentece mucho, podemos hablar de que el parto está estacionado, ¿vale? Es decir, de que el parto no acaba de evolucionar. Cuando el parto está estacionado y aún estamos en una dilatación muy temprana, los ginecólogos podemos intentar poner diferentes soluciones. Una de ellas es hacer una rotura de las aguas nosotros, de forma artificial, ¿vale? Es el estímulo más natural para que siga habiendo una segregación continua de prostaglandinas, que son las que realmente provocan todo este mecanismo de contracciones y de trabajo de parto, y de oxitocina por parte de la madre, y logremos unas contracciones regulares que hagan que la madre vaya dilatando a la velocidad que nos gustaría. ¿Por qué no es bueno que el parto se prolongue mucho en su fase activa? Porque hay que tener en cuenta que luego aún nos queda el expulsivo. El expulsivo puede ser muy largo, puede durar hasta 4 horas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que os he dicho, si más o menos calculáis que hay que dilatar hasta 10, ¿vale? La fase latente dura 1 o 2 horas y la media de un parto son unas 12, que a veces puede ser más porque la latente puede ser muy larga, ¿vale? Esta fase activa desde los 3 hasta los 10 no debería durarnos más de unas 10 horas, ¿vale? Porque luego aún nos pueden quedar lo que os comentaba, estas 4 horas para que la cabecita del bebé acabe de bajar. ¿Y qué pasa? Que un bebé, en el trabajo de parto, la madre se cansa, pero el bebé se cansa mucho también, ¿vale? Con las contracciones, el oxígeno no le llega de forma tan idónea como cuando no hay contracciones establecidas y entonces no es ideal tener un parto súper prolongado. Sí que es cierto que si vamos controlando con la monitorización que el bebé está bien y tal,
podemos obviamente salirnos un poco de estos márgenes que os estoy comentando, pero que no os extrañe que si al principio vosotras no dilatáis a un ritmo que el ginecólogo considera el adecuado o la matrona, os sugieran romper la bolsa de las aguas. Es decir, en ningún momento nadie quiere ni agrediros a vosotros, ni a vuestro bebé, ni ser excesivamente intervencionista. Cuando estas maniobras se aconsejan, siempre son para el bienestar de la madre y del bebé, y para lograr lo que siempre os digo, una mamá y un bebé cuanto antes sanos en su casa, ¿vale? Luego, la fase del expulsivo se considera cuando una paciente ya está dilatada del todo y lo que tiene que hacer la cabeza del bebé es bajar por la pelvis, ¿de acuerdo? La pelvis, un poquito para que lo entendáis, tiene 4 escalones, ¿vale? Hablando en un lenguaje, perdón, como muy accesible, ¿vale? Nosotros le llamamos planos de Hodge, que son unos planos anatómicos descritos de la pelvis materna, ¿vale? Pero como yo siempre lo explico a las pacientes, son como 4 escalones, ¿vale? El bebé tiene que bajar 4 escalones y es muy raro que el bebé los baje de forma directa, ¿vale? O sea, el bebé baja un poquito como si fuera, ¿cómo se dice esto? Un sacacorchos, ¿vale? O sea, girando, ¿vale? El bebé entra en la pelvis en una posición y tiene como que girar y sale en otra, ¿vale? Entonces, no os agobiéis si el bebé cuando estáis dilatadas del todo os dicen que está mirando hacia el techo, que está mirando de lado. Es normal, ¿vale? Es raro el bebé que baja, pumba, directo, como os he dicho, ¿vale? Entonces, en este descenso por la pelvis materna, ¿vale? Es cuando más puede molestar, la verdad, el trabajo de parto. Hay pacientes que han tolerado la dilatación muy bien, pero que durante el expulsivo realmente notarán unas molestias muy intensas y puede ser que requieran entonces la aplicación de anestesia, ¿vale? Esto ya lo iréis viendo cada una un poquito cómo va. No os voy a engañar que cuando es el primer parto lo normal es que si estáis aguantando mal el dolor, la anestesia la queráis ya un poco antes, cuando estáis dilatadas a unos 5 o 6 centímetros, ¿vale? Dentro de la fase activa del parto, lo más lento es llegar a 5 o 6 centímetros y de 5 o 6 centímetros hasta la dilatación completa suele ocurrir de forma más rápida, ¿vale? ¿Qué más? Entonces, el expulsivo, lo que os comentaba, es este descenso que tiene que hacer el bebé por la pelvis materna en estos 4 escalones y que puede ser más o menos rápido, que ahí hay una diferencia muy grande entre el primer y el segundo parto, ¿vale? Entre el primer y el segundo parto la diferencia básica está en la velocidad de la dilatación, es decir, una vez el cuello está borrado a 3 centímetros, de eso a dilatación completa pasa muy rápido, ¿vale? O sea, muy rápido, bastante más rápido que en el primero, pero sobre todo lo que también es sustancialmente más rápido es la fase de expulsivo, es el descenso por la pelvis materna, ¿vale? Ocurre más rápido en el segundo que en el primero. Entonces, es lo que os decía, es la fase que más duele. Cuando ya el bebé está en el 4º plano es cuando decimos que el bebé está asomando por la vulva y es lo que está descrito como la sensación de que la paciente nota un anillo de fuego a nivel de la vulva, o sea, como si se fuera, pues eso, un anillo de fuego como si se fuera a romper los tejidos, y no es así, es un dolor que realmente es muy intenso, pero bueno, tampoco dura tantísimo, ¿vale? Si estáis mentalizadas para intentarlo, pero no os voy a engañar, tenéis que saberlo. Es decir, una cosa es haber tolerado la dilatación hasta 10 centímetros y otra cosa es el expulsivo, ¿vale? La escala del dolor va aumentando, ¿vale? Entonces, ¿qué puede pasar? Lo que os he dicho, el bebé en un trabajo de parto, contra más largo es, más se cansa, ¿vale? Y luego, otra cosa, tiene que girar y bajar por estos 4 planos y a veces lo que pasa es que el bebé se queda encallado en el segundo o en el tercer plano porque no gira del todo bien, ¿vale? Entonces, puede ser que es unos tactos que a veces el ginecólogo hace hacia el final del trabajo de parto en los que intenta de forma manual acompañar la cabecita del bebé mientras os hace pujar, ¿vale? Para intentar acabar de girar al bebé. Cuando a veces esto no lo logramos, pero nosotros vemos por la exploración que hacemos a la paciente, que la pelvis materna tiene capacidad suficiente, que la cabeza del bebé no es muy grande,
que el bebé no está cansado y que la madre va a poder conseguir un parto vaginal, pero que si no acabamos de girar a ese bebé no lo conseguirá, ¿vale? Entonces es en ese caso en el que podemos nosotros indicar a la paciente que es necesario instrumentar. ¿Instrumentar qué es? Es ayudar con un instrumento diseñado para ello a la salida de la cabeza del bebé. Una instrumentación nunca se hace antes de que la cabeza del bebé esté en un tercero de estos 4 escalones, ¿vale? Es decir, el bebé por él solito o con la ayuda manual del ginecólogo y pujos maternos tiene que llegar a un tercer plano. Una vez llega a ese tercer plano, si vemos que no acaba de girar, que no acaba de descender, puede ser que indiquemos que es necesario ayudar, ¿vale? Entonces, si no acaba de girar, utilizaremos alguno de los instrumentos que están indicados en la rotación de la cabeza. El famoso forceps. No hay que tenerle miedo, no hay que pensar que es un instrumento horrible, que solo hace daño, que solo agrede. No, obviamente, un forceps bien aplicado, bien indicado, conociendo perfectamente cómo está puesta la cabecita del bebé por parte del ginecólogo. Para eso a veces puede ser necesario que el ginecólogo se haga una ecografía para comprobar bien cómo está la cabeza del bebé. ¿De acuerdo? No siempre es necesario, pero a veces sí. Si el ginecólogo es un ginecólogo experto, está seguro y la verdad es que cree que es la indicación mejor hacer un forceps, confíate en él. Lo hace para ahorraros una cesárea y porque sabe que la cuestión de que el bebé no acabe de salir es que le falta un poco de giro, una maniobra de giro, ¿de acuerdo? Entonces, pues si lo hace, no sufráis, confiad en él, relajaros y empujad y colaborad. Yo siempre digo, yo te ayudo, pero tú me has de ayudar, ¿vale? O sea, es un feedback, ¿vale? Sí que es cierto, no os voy a engañar, que el forceps irá... sí que es cierto que el forceps irá acompañado de una episiotomía, ¿de acuerdo? Luego, hay instrumentos que están más indicados simplemente para ayudar a la expulsión final, ¿vale? Porque la madre, por ejemplo, después de un trabajo de parto muy largo, muy prolongado o lleva anestesia, pues realmente está cansada y los pujos que hace no son efectivos del todo. Me decís que el vídeo se corta todo el rato. Si queréis, no sé, contestadme. Si queréis lo paro y lo hago, empiezo otra vez en este punto en el que me he quedado con el 4G, sin el wifi, a ver si no se corta. No sé qué queréis o preferís que siga así. Bueno, decidme algo ahora un momentito y lo que me digáis lo hago, ¿vale? Lo que os decía, hay instrumentos que son más de tracción simplemente, ¿vale? Como por ejemplo la ventosa o las espátulas, ¿de acuerdo? Básicamente los instrumentos que existen son estos, ¿de acuerdo? Son el forceps, la ventosa y las espátulas, ¿vale? Entonces el forceps sobre todo lo utilizaremos cuando es un problema de rotación, ¿vale? Y las espátulas y la ventosa los utilizaremos sobre todo cuando es un problema de tracción, o sea, lo que realmente hay que hacer es traccionar esa cabecita porque el pujo está siendo poco efectivo, ¿de acuerdo? Simplemente, lo que yo siempre os digo, tenéis que confiar en el equipo que os va a atender, ¿vale? La instrumentación en obstetricia existe desde hace muchísimos años y existe para intentar, como siempre, el objetivo es que la madre y el bebé estén lo antes posible sanos en su casa. Obviamente, historias para no dormir, de forceps mal indicados, de tal, vamos a oír siempre, ¿vale? Pero es lo que os dijo un poco el día que hablábamos del momento del plan de parto. Yo creo que hace la generación de nuestras abuelas que parían en su casa era una obstetricia totalmente diferente, ¿vale? Luego hubo la generación de nuestras madres igual, que eran las que parían en el hospital en un ambiente súper medicalizado, que sí que es cierto que igual se instrumentaba más de la cuenta sin acabar de cumplir estos timings que os he dicho que hay que cumplir en el parto, ¿vale? Y actualmente yo creo que la instrumentación es mucho más selectiva y realmente la utilizamos cuando ocurre lo que os he dicho, ¿vale? Cuando ocurre que el parto se está estacionando, ¿vale? Y vemos que el bebé puede empezar a sufrir y al explorar a la madre vemos que está en dilatación completa, el bebé ya en un tercer plano, la cabecita a punto de salir, pero el problema es que no se acaba de colocar bien o que los pujos maternos son ineficaces, ¿vale? Para estos casos yo creo que está bien indicado hacer la instrumentación. Ya sé que me estáis diciendo que se corta, ¿queréis que lo pare y lo vuelva a intentar o qué hacemos?
y ahora me decís que ya no se corta, es que no sé, estamos a punto de acabar. Igual como está 24 horas lo podéis volver a ver luego y viéndolo todo seguido luego lo veis mejor, no sé. ¿Vale? Luego, ¿qué os quería decir? Normalmente el segundo parto es mucho más rápido, ¿vale? Y es mucho más raro requerir instrumentación, ¿de acuerdo? Con lo cual, la instrumentación, que sepáis que hoy en día está muy seleccionados los casos en los que instrumentamos y están bien indicados, y lo importante es que confiéis en el equipo que os va a atender, ¿de acuerdo? Y el segundo parto, lo más normal es que no haya falta hacer ningún tipo de instrumentación, ¿de acuerdo? La instrumentación no hay que demonizarla, ¿vale? Y ¿qué más os quería decir? Y que sepáis que normalmente sí la instrumentación va acompañada de una episiotomía. En cambio, no es sinónimo de primer parto igual a episiotomía e instrumentación, ni mucho menos. Podemos conseguir primeros partos eutóxicos, ¿vale? Es decir, sin ningún tipo de instrumento, y primeros partos en los que simplemente o no pongamos ningún punto o ocurra un desgarro vaginal pequeñito, ¿vale? Entonces, el desgarro vaginal pequeñito siempre es mejor de recuperación para la madre que una episiotomía, pero cuando el ginecólogo prevé que puede ocurrir un desgarro vaginal incontrolado, haremos una episiotomía antes de que sea un desgarro de difícil sutura y reparación quirúrgica, ¿de acuerdo? Pues nada, si os parece, dejo este vídeo hasta aquí y ahora hago uno como muy cortito de 2 minutos de resumen sin wifi, un poquito como para resumirlo todo, ¿vale? Y acordaros que la semana que viene tenemos el vídeo de la cesárea. Ay, perdón, que siempre se me olvida. Antes de acabar, del segundo parto, ¿qué os quería decir? Pues lo que os he dicho, que si del primer parto la fase de expulsivo dura unas 4 horas, ¿vale? En el segundo parto esta fase es mucho más lenta. Mucho más rápida, perdón, ¿vale? Y es lo que os he dicho, que puede salir por la tele una señora pariendo en el coche, etcétera. Con lo cual, con el segundo parto, mi consejo, no os durmáis en casa con las contracciones, ¿vale? Venid bastante ligeritas al hospital, ¿vale? Pues nada, lo dejamos aquí y ahora os hago el resumen de 1 minutito, ¿vale? Venga, un besito.